Los primeros sueños y desafíos, 1930, Guayaquil, 1930. Alfredo Charnimsky, con solo 10 años, vivía en una ciudad que enfrentaba serios problemas económicos. Las secuelas de la Gran Depresión afectaban a todo Ecuador, y las oportunidades eran escasas. Alfredo, a pesar de su corta edad, se dio cuenta rápidamente de que su futuro no sería fácil. Mientras muchos niños corrían por las calles, él ayudaba a su madre, Ruth, en la cocina. Aprendió desde temprano el valor del trabajo duro y el sacrificio. Sin embargo, la situación familiar era apremiante. El dinero no alcanzaba, y el futuro era incierto. 1936, con 16 años, llegó el momento clave. Alfredo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con la convicción de que podía hacer algo más con las recetas de su madre, propuso abrir una pastelería en el concurrido Boulevard 9 de Octubre. No tenía grandes recursos, solo un pequeño préstamo que le permitía empezar a duras penas. Pero la verdadera dificultad no era solo el dinero, era la crítica social. Nadie creía que un joven sin experiencia pudiera sostener un negocio en medio de una crisis. Sin embargo, El Rosado abrió sus puertas. Los primeros meses fueron desalentadores. Hubo días en que Alfredo pensó en cerrar. La clientela era escasa, las deudas crecían, y las noches eran largas, llenas de ansiedad. ¿Cómo competiría con las pastelerías más consolidadas? Pero Alfredo no se rindió. Su convicción lo mantenía firme. Sabía que su esfuerzo y la calidad de los productos eventualmente atraerían a los guayaquileños. Y poco a poco, lo logró. Las familias empezaron a llegar, atraídas por el sabor único de los postres que tenían una mezcla de lo criollo y lo extranjero. El primer gran salto, el restaurante El Rosado, 1945, con el éxito de la pastelería, Alfredo miraba hacia el futuro. Para 1945, a la edad de 25 años, decidió expandirse con algo aún más ambicioso, un restaurante. Quería crear un espacio que no solo ofreciera buena comida, sino que se convirtiera en un lugar de encuentro social y cultural. Su visión era clara: convertir El Rosado en el punto de reunión de las clases altas y medias de Guayaquil. Pero los desafíos se multiplicaron. La economía ecuatoriana estaba todavía frágil, y abrir un restaurante de tal magnitud parecía una locura. Muchos lo criticaron, diciendo que no era el momento adecuado. Además, los costos de operación eran enormes. Alfredo invirtió todo lo que tenía, y el riesgo era inmenso. Pese a las dificultades, el restaurante El Rosado se convirtió en un éxito rotundo. Tanto así, que personalidades como el presidente José María Velasco Ibarra frecuentaban el lugar. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, Alfredo enfrentaba presiones constantes. Las deudas aumentaban, las demandas de la clientela eran cada vez más exigentes, y la competencia no tardó en intentar imitar su modelo. Cada día era una lucha por mantenerse a flote. Pero Alfredo, con su espíritu resiliente, superó cada obstáculo, transformando su restaurante en un ícono de la ciudad. El salto a lo imposible. Nace el autoservicio en Ecuador, 1958, a finales de la década de los 50, el comercio en Ecuador estaba anclado en prácticas tradicionales. Las tiendas requerían que los clientes pidieran los productos en mostradores, y los empleados los entregaban. No había autonomía para elegir. Durante uno de sus viajes al exterior en 1958, Alfredo observó un modelo revolucionario: el autoservicio. En otros países, los supermercados permitían a las personas tomar los productos que deseaban y pagarlos en una caja al final. Para Alfredo, fue un momento revelador. Quiso traer esa idea a Ecuador, un país donde nadie había imaginado algo similar. Pero al regresar con su plan, fue duramente criticado. Amigos, colegas, e incluso asesores financieros lo llamaron visionario imprudente. ¿Cómo iba a funcionar un sistema así en un país tan apegado a la tradición? La infraestructura no estaba preparada, el público no lo entendería, y los costos de implementación eran enormes. A pesar de las críticas, Alfredo siguió adelante. Transformó El Rosado en el primer supermercado de autoservicio en Ecuador. La apertura fue caótica.
Los primeros meses fueron un desastre. Los clientes no sabían cómo moverse por el espacio, había problemas logísticos, y las ventas no cumplían las expectativas. Alfredo estaba al borde de la quiebra. Las noches se hacían interminables, llenas de dudas. ¿Había cometido un error? Pero Alfredo no desistió. Realizó campañas educativas, invitando a las personas a conocer el nuevo concepto. Ofreció promociones, y poco a poco, el modelo empezó a ser aceptado. El Rosado se consolidó como el primer supermercado de autoservicio en Ecuador, marcando un antes y un después en la manera de comprar en el país. Diversificación y crecimiento. Ferrisariato, Juguetón, y Supercines, 1970-1980. Con el éxito del autoservicio, Alfredo supo que no podía quedarse solo en el sector alimenticio. Para la década de los 70 y 80, se propuso diversificar sus negocios. El primer paso fue fundar Ferrisariato en 1974, una tienda de mejoras para el hogar que, en ese entonces, no tenía competencia en Ecuador. El desafío fue inmenso. Ferrisariato requería de una cadena de proveedores eficiente, y en Ecuador no existía una infraestructura adecuada para este tipo de negocio. Alfredo tuvo que negociar con empresas extranjeras, gestionar importaciones complicadas y enfrentar los altos costos de transporte. Además, la competencia local no tardó en intentar boicotearlo. A pesar de estos obstáculos, Ferrisariato se consolidó como la tienda más importante en su sector. Antes de continuar, suscríbete y dale like para seguir escuchando más historias como esta. No contento con esto, Alfredo lanzó Juguetón en 1982, una cadena de jugueterías que rápidamente capturó la atención de las familias ecuatorianas. Fue un proyecto que requirió de una logística abrumadora. Los juguetes eran productos altamente importados, y cualquier falla en la cadena de suministros podía causar pérdidas enormes. En 1985, Alfredo dio otro gran paso, fundó Supercines, una cadena de cines que enfrentó una dura competencia en su sector. No solo tuvo que lidiar con grandes costos de infraestructura y tecnología, sino también con las críticas de los sectores conservadores, que veían las salas de cine como un espacio de ocio que no merecía tanta inversión. Sin embargo, Alfredo demostró una vez más que su visión estaba adelantada a su tiempo. Nuevos retos y controversias, 1990 en adelante. A partir de la década de los 90, Corporación El Rosado ya había establecido un dominio significativo en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, el crecimiento acelerado y la expansión hacia nuevos sectores trajeron consigo una serie de retos y controversias. De 1990 hasta 1995, las primeras críticas al poder empresarial. En 1990, Corporación El Rosado era ya uno de los principales grupos empresariales de Ecuador, controlando varias industrias como supermercados, jugueterías y cines. Esta consolidación atrajo la atención de sus competidores y del gobierno, quienes comenzaron a criticar la estructura de poder que estaba acumulando. La preocupación principal era que la empresa estaba monopolizando ciertas áreas del mercado. Durante esos años, Ferrisariato y Micomisariato estaban dominando sectores clave de consumo, lo que generó tensiones con otros actores empresariales más pequeños. Las asociaciones de comerciantes locales comenzaron a quejarse de que El Rosado usaba su tamaño y poder de compra para obtener descuentos más agresivos. En 1993, la prensa ecuatoriana publicó una serie de reportajes que acusaban a la empresa de utilizar tácticas comerciales poco éticas, como presionar a proveedores para obtener mejores precios. Aunque Alfredo Charninsky defendió a su empresa, asegurando que sus prácticas eran legítimas y beneficiosas para el consumidor. Estas críticas empezaron a poner en duda la imagen pública de la corporación. 1995 hasta 2000. Huelgas y conflictos laborales. Durante la segunda mitad de los 90, el éxito de la corporación vino acompañado de serios problemas laborales. En 1996, los empleados de Micomisariato y Ferrisariato organizaron huelgas reclamando mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios. Las tensiones laborales eran elevadas debido a la expansión de la empresa y la percepción de que los trabajadores no estaban recibiendo beneficios proporcionales al crecimiento.
La huelga más significativa ocurrió en 1997, cuando cientos de empleados de varias sucursales se declararon en paro, paralizando las operaciones en varias ciudades importantes. Fue un momento crítico para la corporación. Alfredo Czarnynski, ya mayor y con la salud más frágil, tuvo que delegar más responsabilidades a sus hijos y altos directivos. Para manejar la crisis. El conflicto laboral duró varios meses, durante los cuales las relaciones con los sindicatos se tensaron. Aunque se llegó a un acuerdo para mejorar las condiciones salariales de algunos empleados. El proceso dejó una mancha en la reputación de la empresa, que tuvo que lidiar con la percepción de que priorizaba las ganancias sobre el bienestar de sus trabajadores. Legado y futuro de la corporación El Rosado, 2020 en adelante, el legado de Alfredo Czarnynski y la corporación El Rosado es innegable. La visión del fundador ha moldeado la manera de consumir en Ecuador y ha creado un impacto duradero en la economía del país. Hoy en día, El Rosado no solo se limita a ser un grupo empresarial, se ha convertido en un referente en responsabilidad social, implementando programas de apoyo a comunidades y promoción de emprendimientos locales. El desafío actual para la nueva generación es mantener este legado y adaptarse a las exigencias del siglo XXI. La competencia ha aumentado significativamente con la llegada de empresas internacionales. Las redes sociales y la digitalización han transformado la forma de comprar. Mientras algunos de sus competidores se adaptan rápidamente, la corporación se enfrenta al reto de seguir siendo relevante en un mercado en constante evolución. ¿Podrán los descendientes de Alfredo Czarnynski mantener viva la esencia de El Rosado? ¿Seguirán innovando y expandiendo su visión como lo hizo su fundador? El futuro está lleno de oportunidades y desafíos. La historia de la corporación El Rosado es un testimonio de resiliencia, innovación y visión. Desde un joven soñador en Guayaquil hasta uno de los grupos empresariales más influyentes del Ecuador, el viaje ha sido extraordinario. Nuevos retos y controversias, 1990 en adelante, su legado perdurará por generaciones, recordándonos que el trabajo duro, la creatividad y la pasión pueden transformar realidades. Deja en los comentarios qué te pareció esta asombrosa historia. Son los dueños del Tutti, franquicia de supermercados que en el Ecuador han tenido un gran éxito y son dueños de muchas empresas. Gracias, suscríbete.